ponencia lleva por título Evaluación y monitorización de la clínica del compartimento interno de la rodilla y trataré de presentar estructuras que nos generan sintomatología a este nivel y su correcta evaluación ecográfica. Las lesiones de rodilla son una causa importante de dolor y discapacidad en la población en general, dependientes de la edad y el sexo y con una alta prevalencia dependiente de la actividad deportiva. La ecografía ha demostrado ser una técnica útil en la evaluación de dicha articulación, ya que diversos estudios nos demuestran que gracias a la evolución tecnológica nos permite, si la comparamos con la resonancia magnética, tenerla en cuenta como una técnica diagnóstica que aporta mayor resolución, que nos permite realizar un estudio en tiempo real, que nos da la opción de realizar un estudio comparativo contralateral, capacidad de realizar pruebas de estudio dinámicas y ver así cómo se comporta el tejido, siendo además una técnica más económica que la resonancia magnética. Además, enfocado en nuestro diagnóstico fisioterápico, nos permite realizar una evaluación de nuestro tratamiento y evolución del paciente y ver cuál es la respuesta a nuestras técnicas de tratamiento aplicadas. A nivel del compartimento interno, las estructuras generadoras de dolor serán por orden de frecuencia el menisco medial, el ligamento lateral interno, el síndrome anserino, el tendón reflejo semimembranoso y otras posibles causas. En primer lugar, la patología meniscal. Como se muestra en el estudio presentado por una muestra de 276 pacientes, se revelaron que las lesiones de menisco interno constituyen la primera causa de dolor de rodilla, pudiendo ser de origen degenerativo o como consecuencia de un traumatismo, siendo los rasgos ecográficos encontrados roturas meniscales y quistes parameniscales. ¿Qué tipo de sintomatología de dolor va a presentar el paciente? Va a presentar un dolor profundo, en movimiento, en carga, a nivel de la interlínea articular femorotibial. Una limitación para la flexión máxima de rodilla, oposición de cuclillas por dolor, y en caso de que tengamos lesiones meniscales con un fragmento móvil, un posible bloqueo articular. El mecanismo de producción de esta lesión es un mecanismo rotacional de rodilla con el pie en apoyo, semiflexión, apoyando el reborde del cóndilo femoral sobre el perímetro medial, ejerciendo un cizallamiento sobre el menisco medial. También se lesionan en posiciones bruscas de varovalgo y si en este último caso es intenso, se produce la triada, que consiste en la lesión de menisco medial, ligamento lateral interno y ligamento cruzado anterior. Para realizar el diagnóstico correcto nos basaremos en maniobras diagnósticas exploratorias que todos conocemos como las maniobras de McMurray o Apley y pruebas de imagen. Referente a las pruebas de imagen, tenemos que decir que hoy en día, debido a la mejoría de la resolución de los equipos, podemos decir que hay evidencia científica suficiente que nos muestran los estudios con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 86% en la evaluación de desgarros meniscales. Asimismo, Rutten y colaboradores presentan que la ecografía musculoesquelética es una herramienta muy precisa, con una precisión del 88% para la evaluación de quistes parameniscales, que irán asociados habitualmente a patologías degenerativas meniscales. ¿Qué es lo que debemos visualizar cuando hacemos una exploración de menisco? El patrón de normalidad va a corresponder con una imagen hiperecoica, homogénea, regular y bien delimitada. Será importante a la hora de explorar el menisco tener en cuenta que nos puede dar una imagen con un halo hipoanecoico en su interior, debido a la textura propia que presenta el menisco, pareciendo dos capas unidas o pareciendo que asienta una lesión de rotura meniscal. Esto debemos corregirlo perpendicularizando nuestra sonda. Si nos damos estas dos imágenes que presento, podemos visualizar cómo en la imagen de la izquierda tenemos un menisco hiperecoico homogéneo perfectamente delimitado y si nos vamos a la imagen de la derecha, en el interior del menisco puedo visualizar un halo hipoanecoico que corresponde a un artefacto ecográfico llamado anisotropía. Debo de corregirlo para mejorar la exploración ecográfica incidiendo perpendicularmente sobre la estructura a estudiar, en este caso sobre el menisco interno. ¿Qué ocurre cuando se lesiona un menisco? Cuando se presenta una lesión de menisco, lo más habitual es que veamos un ahombamiento, una pérdida de cogenicidad y una desestructuración del mismo. Veremos además una posible extrusión y salida de contenido, siendo común por esto la afectación del ligamento lateral interno, el anclaje superior, ya que está pasando y recubriendo superficialmente al menisco interno. Podemos, si me lo permitís, hacer el símil con la galleta de un cono de helado. Una imagen de normalidad de menisco correspondería a la galleta del cono de helado y un menisco efecto correspondería a la galleta del cono con la bola de helado puesta por encima. Probablemente si nos vemos esta imagen lo veamos un poquito mejor. Imagen de la izquierda, menisco sano, patrón de normalidad, y si nos vamos a la imagen de la derecha podemos ver cómo el menisco está desestructurado, abombado y con una protrusión del mismo hacia el exterior. Esto es una lesión meniscal. En el caso de un quiste parameniscal, son lesiones de líquido mucoide espeso que generalmente son secundarias a desgarros meniscales degenerativos. Lo que se produce es una migración del contenido de líquido mucoide, líquido denso, en este caso,
En la imagen de la derecha lo que podemos visualizar es contenido mucoide, denso, que ha migrado del interior de la interlínea articular, fuera de la línea articular, por así decirlo, produciéndonos el quiste parameniscal. Debemos tener en cuenta también que vamos a tener lesiones meniscales, en ciertos casos, en personas con edad avanzada, por ejemplo, que tengan procesos artrósicos degenerativos, con disminución del espacio de la interlínea articular, erosión de las corticales, afectando en consecuencia al menisco, produciendo una protrusión del menisco hacia el exterior. Lo podemos visualizar aquí en este caso. La imagen de la derecha tenemos una degeneración de las corticales, del cóndilo de la tibia, una disminución del espacio articular, un pinzamiento del mismo y, en consecuencia, un sufrimiento del menisco medial con una protrusión y afectación del menisco, protruiendo, digamos, hacia el exterior de la articulación. A la hora de realizar una exploración de menisco, será importante pedir pruebas dinámicas y ver cómo se comporta el menisco y el ligamento. Debemos de saber que deben de moverse en bloque. Veremos cómo se abomban ligeramente y vuelven a la posición de partida, cómo se desplazan, comportándose como una única estructura. En caso de una lesión meniscal, van a moverse por separado. La importancia de los test dinámicos va un poco más allá, porque también nos podemos encontrar lesiones donde se haya producido una lesión meniscal con un fragmento suelto, pudiendo producir bloqueos meniscales valorables también en la exploración dinámica. Como vemos en este vídeo, cuando a nuestro paciente le pedimos un movimiento de flexo-extensión, el menisco y el ligamento desplazan y se mueven en un único bloque, formando un todo. Cuando flexiona y cuando vuelven, flexionan, se desplazan los dos como un único bloque. ¿Sí? Será importante las valoraciones meniscales. La segunda estructura generadora de dolor corresponde al ligamento colateral medial. Según estudios presentados, el ligamento lateral interno es generador de dolor en un 40% de los dolores de rodilla, siendo el 50% lesiones parciales y el 30% lesiones totales. Conviene, en primer lugar, hacer un repaso somero de la anatomía del ligamento lateral interno para entender a posteriori cómo se lesiona. Como todos sabemos, consta de dos fascículos, un fascículo superficial, que son las fibras femorotibiales de cóndilo interno a tibia, y un fascículo profundo, que tendrá tres haces, uno femoromeniscal, otro tibio-meniscal y otro que llamaremos tibio-tibial. ¿Qué sintomatología presenta el paciente? Va a presentar un dolor que irradia a lo largo de la cara interna de la rodilla y sobre todo tener inestabilidad articular en la puesta en tensión en maniobra de valgo de rodilla. El mecanismo de producción habitualmente son traumatismos deportivos, cuando se aplica una fuerza excesiva sobre la rodilla flexionada en valgo y extrarrotada. Es habitual también que se lesione en lesiones meniscales con abombamiento que afecta a las fibras profundas del ligamento. Es decir, tenemos una asociación lesional, lesión de menisco interno, junto a afectación del ligamento lateral interno. Como muestra esta imagen, en la mayoría de los casos es más común que se lesione la parte proximal a nivel de la inserción condilar, como vemos en esta imagen, el fascículo superficial, el haz femorotibial o el fascículo profundo, el haz femoromeniscal. También puede ser común que además se produzca una avulsión de la cortical en la avulsión craneal de ambas capas, profunda y superficial. ¿Qué vemos cuando valoramos el ligamento lateral interno? Un patrón de normalidad nos dará una imagen de un ligamento homogéneo, con un patrón laminar, y podemos incluso en esta imagen llegar a diferenciar los dos fascículos, el fascículo profundo y el fascículo superficial. En cambio, un ligamento afecto nos dará una imagen de ligamento engrosado, heterogéneo, con pérdida de patrón laminar interno, que podemos visualizar en esta imagen de aquí abajo, a nivel de la inserción condilar. Aquí. A nivel ecográfico, en este caso, en esta otra imagen, podemos ver un ligamento engrosado, heterogéneo, con un abombamiento, con esa pérdida de continuidad. Y diferenciamos en esta zona como incluso tenemos irregularidades en la cortical, ausencia de patrón laminar y engrosamiento, ese patrón heterogéneo con afectación del ligamento. En ocasiones, la cicatrización nos puede dar lugar a una presencia de una calcificación que puede ser la lesión de Pellegrini-Stigi. La tercera estructura generadora de dolor en el compartimento interno será el síndrome anserino, o lo que es lo mismo que vemos en esta imagen, la asociación de la inserción distal del sartorio, grácil y semitendinoso que forman la pata de ganso superficial junto a la bursa que se sitúa profundo a ellos. ¿Qué sintomatología presenta el paciente? Va a tener un dolor en la cara posterior medial de la rodilla y dificultad para subir y bajar escaleras. El mecanismo de producción de esta lesión es habitual en corredores de larga distancia.
Vendrá asociado posiblemente a retracciones de la cadena posterior y es habitual en pacientes con pie plano exógeno valgo. También común en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y común en mujeres por la exposición de la pelvis, porque tienen la pelvis más ancha y esto provoca una modificación de la angulación de la rodilla, provoca un aumento de la presión a nivel de la inserción de la pata de ganso. Como a tener en cuenta, según estudios realizados por Milton y colaboradores, pocos pacientes que son sometidos a pruebas de imagen con un diagnóstico clínico de síndrome anserino presentan propiamente y realmente la afectación del tendón conjunto de la pata ganso superficial o de la bursa anserina. Y el dolor que presenta el paciente se corresponderá por incidencia con una lesión meniscal, una lesión del ligamento lateral interno, una radiculopatía del E3-L4, incluso según otros autores una paniculitis. ¿Qué es lo que visualizamos en la exploración ecográfica? Hacemos un corte longitudinal del ligamento lateral interno y superficial a él visualizaremos la pata de ganso superficial cortada transversalmente, teniendo siempre cuidado con la presión que ejercemos con la sonda sobre la estructura. En esta otra imagen vemos la inserción distal del ligamento lateral interno y superficial a ella, cortado transversalmente jugando con la anisotropía, la pata de ganso superficial. Jugando con la anisotropía, delimitando la inserción distal en la pata de ganso superficial. ¿Qué visualizaremos cuando hay una lesión? En caso de una tendinosis, vamos a ver un engrosamiento con una pérdida del patrón laminar en su interior y en caso de bursitis aparecerá una masa hipoanecoica o anecoica y al ejercer presión con la sonda nos ayudará a confirmar el diagnóstico. Debemos tener en cuenta que todo el estudio también debe terminar siempre mediante una exploración ecodoppler. Si nos damos esta imagen que visualizamos aquí, una imagen dual, a la derecha un patrón de normalidad y a la izquierda vemos un engrosamiento del tendón con una pérdida de patrón laminar con un halo hipoanecoico sugestivo de bursitis y tendinosis de la pata de ganso. En esta otra imagen tenemos la pata de ganso superficial con un engrosamiento, pérdida de patrón con un halo hipoanecoico que envuelve al tendón. La presión con la sonda debemos de tomarlo como confirmación del diagnóstico de bursitis. Y como vemos, por ejemplo, en este vídeo, cuando yo realice la presión con la sonda, voy a colapsar la presencia de ese líquido sinovial. ¿Vale? Entonces, colapso y dejo libre. En cuarto lugar, como causante de dolor en el compartimento interno, tenemos la tendinosis del tendón reflejo del semimembranoso. Aunque debido a las pocas referencias en la literatura médica, es una patología poco considerada en el dolor de rodilla. ¿Y cómo? ¿Por qué se produce dolor a nivel medial? Porque debemos recordar que la inserción del tendón del semimembranoso, la inserción refleja, se hace anterior desde posterior, pasando por el puente que formará el fascículo profundo, que como ya hemos comentado anteriormente, son las fibras tibiotibiales del ligamento lateral interno. ¿Qué sintomatología presenta el paciente? ¿Qué clínica? Va a tener un dolor exacerbado con la actividad física que requiere activación de los isquios en actividades como puede ser correr o el ciclismo. ¿Y el mecanismo de producción cuál va a ser? Puede venir dado por un sobreuso y debemos tener en cuenta que tiene una mayor incidencia en mujeres y en pacientes con una pisada pronadora por una posible relación con el ángulo Q de la rodilla, que es más común en deportistas jóvenes de resistencia y que en pacientes de edad avanzada, como nos va a decir la bibliografía, nos muestra la bibliografía, va asociada a casos de condromalacia y degeneración del menisco medial. En este caso, podemos decir que la resonancia tiene poca exactitud en su diagnóstico y se considera la ecografía, en manos expertas, la técnica de diagnóstico por excelencia en esta patología. ¿Qué es lo que vamos a visualizar cuando tengamos una lesión a nivel de este tendón? En un corte transversal se visualizará una tenosinovitis, una colección de líquido hipoanecoico rodeando a ese tendón cortado transversalmente que va a estar pasando por el surco que se produce a nivel de la tibia, recubierto por las fibras tibiotibiales del ligamento lateral interno, el fascículo profundo. Si damos esta imagen, vemos cortado transversalmente el tendón con una pérdida de su patrón y un engrosamiento. En esta otra imagen, el corte transversal del tendón, visualizamos la tenosinovitis con una colección de líquido hipoanecoico envolviendo el tendón. Y en último lugar, me gustaría hacer una mención a otras posibles causas que generan dolor a nivel del compartimento interno de la rodilla.
puede ser una radiculopatía a nivel de L3, L4, que si nos fijamos con el nivel de inervación nos va a dar clínica posiblemente a nivel del compartimento interno de la rodilla. Y no debemos olvidarnos del nervio safeno, la afectación de este nervio, que es una rama profunda del nervio femoral. Vamos a recordar que hay inervación sensitiva al área anteromedial de la rodilla, es decir, cápsula, ligamento colateral medial, la piel y el menisco. Un posible punto de compromiso de este nervio es a nivel del conducto de Hunter, donde el sartorio cruza por encima del aductor mediano. Resumiendo y para acabar, podemos decir que la estructura con mayor frecuencia provoca dolor en el compartimento interno de la rodilla es el menisco medial, seguido del ligamento lateral interno, en este caso con origen traumático o en relación a una lesión de menisco medial. En tercer lugar, será el síndrome anserino, y situaremos en cuarto lugar, haciendo referencia a las escasas referencias biográficas que existen, al tendón reflejo del semimembranoso. Debemos de prestar también especial atención como origen de dolor a una posible radiculopatía a nivel L3-L4 o a un conflicto de atrapamiento a nivel del nervio safeno, a nivel del conducto de Hunter, por ejemplo.